Vemos a Javier. Yo mientras voy a compartir pantalla, si no me olvido. Listo. O sea, la diferencia entre este cuerpo, ¿no? La representación de este cuerpo y este otro es espectacular. Es una Sí, gran diferencia. sí. Uno es más estático, Mm. el otro ya Además, claro, no hay tiene tanta su forma. diferencia. Mira esto, este está en el siglo 6. VI, no llegaba a leer, 6. Se está viendo Daniel también. Ahí va. O sea, esto se da en el siglo VI antes de Cristo y acá estamos en el 450 antes de Cristo, digo. No es que pasó tantísimo tiempo, pero el salto, ya a primer vistazo que se ve, es impresionante. Sí. Em, entonces, bueno, em, lo que va a decir es que las partes del cuerpo se adaptan recíprocamente según relaciones proporcionales geométricas, ¿no? O sea, el estudio de la geometría permite hacer esos cálculos y tener esas nociones para que las proporciones sean del orden de lo geométrico. Entonces, la estatua esta claramente tiene mayor movimiento, y a esto además le suman las necesidades de la visión. O sea, que quizás si vos medís esas piernas de estas estatuas, quizás no midan exactamente lo mismo, ni necesariamente tengan, no sé, el mismo, ¿cómo se dice? Estoy con las palabras mal. No importa. Si vos las medís, quizás no midan exactamente lo mismo, pero visualmente sí lucen así porque está considerando la perspectiva del espectador. ¿No? No es como, bueno, que las dos piernas tienen que medir, no sé, 63 El- centímetros. Quizás haya una que mida 66, pero no importa porque el ojo humano, por cómo está puesta esa figura, lo va a captar como si fueran iguales. ¿No? Sí, Mariano, querías decir algo, perdón. No, no, quería ayudarla a ver si era el mismo grosor, quería decirle. Grosor, grosor, sí, Ah, gracias. ahí está. Sepan disculpar el cansancio. Pero a simple vista, como dice, es perfecto. Es perfecto, Si ¿no? uno lo ve, sí. Em, entonces, la idea del movimiento del cuerpo y la idea de la perspectiva, todo esto se puede lograr a partir de este nuevo desarrollo del campo de la geometría pensada en relación, por ejemplo, en este caso con la escultura, ¿no? Hola Daniel, ¿cómo estás? Perdón, entraste y no te saludé. No, no hay problema, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, había escrito ahí que estaba en otra clase, no quería interrumpir tampoco. Por No, eso, todo bien. sí. Buenas noches. Estamos en el capítulo 3 de ECO. Sí, Genial. Bien, entonces voy a cambiar. Bueno, ¿no? Acá también tenemos una figura que está pensada, o sea, miren la cantidad de triángulos y cuadrados y todo, ¿no? O sea, esto sin Pitágoras hubiera sido imposible siquiera, y acá, bueno, ya están re locos, ¿no? Todo, todo en el plano de lo geométrico, es como que lo descubrieron y no pudieron parar, es buenísimo. Em, bueno, la cruz, todo. Bueno, y acá están los estudios, ¿no? Como de las proporciones del cuerpo humano hechas por Durero ya en el Renacimiento. O sea, esto viene desde la antigüedad y en el Renacimiento como que se van perfeccionando, se van avanzando en estos estudios que a partir de la geometría buscan la forma de representar el cuerpo humano. Em, Acá en el cosmos y la naturaleza,
Entonces, va a decir, bueno, ¿qué pensaban los pitagóricos en relación al cosmos, ¿no? Obviamente, desde un punto de vista matemático, el cosmos se maneja por la armonía, ¿no? No es un caos a punto de explotar. Y dice que el microcosmos y el macrocosmos, que serían, bueno, el mundo donde nosotros vivimos y el universo entero, están unidos por una única regla, de nuevo, ¿no? Esta idea, esta intención constante de una sola cosa que lo logre explicar todo, que es a la vez matemática y estética. Y es la regla, es la de la música celestial, de que los planetas giran alrededor, la idea que tenían ellos en ese momento, ¿no? Que los planetas giran alrededor de la Tierra que está inmóvil. El orden, la armonía del cosmos se da en ese momento pensando que la Tierra estaba en el centro y a su alrededor giraban todos los otros planetas. Pero lo que es más, y que siempre me pareció hermoso hasta filosóficamente, esta idea que tenían, de que la música celestial es la música que producen los planetas al moverse y que nosotros no somos capaces de percibirla, ¿no? Como, imagínense qué flash sería de repente darnos cuenta que cuando el sol sale a la mañana hace un ruido, ¿no? O sea, y cuando se pone hace otro, y cuando la luz sale, y la rotación de la Tierra, y cuando vemos pasar la luna, o las estrellas que se van moviendo en el firmamento. Obviamente esto no es cierto, pero digo, es una idea muy poética. Ellos manejaban un alto grado de poesía en sus disquisiciones filosóficas. Ese es un lindo juego para hacer con los alumnos cuando den clases y ya dan clase, ¿no? Como imaginen estas cuestiones filosóficas, que las pongan en juego, que imaginen sonidos que así de ese nivel y cómo sería de repente escucharlos por primera vez. Esas cosas les divierten a los adolescentes. Em, Bien. ¿Cuál es el tema después en la Edad Media con este tipo de ideas, ¿no? Porque ahora tenemos a Dios, que sería el que creó el universo. Entonces, ¿cómo hacemos con esta concepción de la armonía del cosmos, la música celestial, etcétera, etcétera? ¿Cómo se hace con esto? Entonces, ahí Dios va a entrar como dentro de la secta de los pitagóricas y sus números. Y la idea es que, bueno, Dios dispuso todas las cosas según orden y medida. Entonces, esta representación, que era más bien para los griegos una abstracción, porque era una abstracción matemática, ahora va a quedar encarnada por la figura divina, que se va a regir con esas reglas, teóricamente. Va a existir la idea de que entonces el cosmos, que está en orden, creado por Dios, se opone a un estadio primitivo o primigenio que sería el del caos, ¿no? Entonces, Dios es la figura que viene a separar el momento caótico como una especie de pasado que existió caótico hasta que Dios vino y puso, bueno, creó la tierra, creó las personas, creó el universo, creó todo, y todo eso que fue creado fue en base al orden y a la armonía, o a la medida, ¿no? Más en este caso. Em, entonces, eso va a ir cambiando y esta nueva idea de un Dios creador va justamente a habilitar una perspectiva que tiene que ver del orden de la creación. Y con la creación también nos vamos rápidamente para el lado de la creatividad, ¿no? Digo, en un modelo más pitagórico eso no es así, es como las cosas son así porque numéricamente son de esa manera, no es que alguien las creó o cómo se crearon o lo que sea. La perspectiva más teocentrista va a tener que ver con eso, y entonces va a decir que la belleza se basa en la forma que adoptan las cosas en el proceso creativo. Entonces vamos a estar frente a la idea de proceso creativo y ya no tanto de orden matemático inmóvil. El proceso de creación es un proceso creativo, es un proceso también orgánico, ¿no? Las cosas existen por un proceso orgánico. Y en ese transcurrir de ese proceso
es donde aparece la belleza. Y lo que es interesante es que van a decir también, un poco retomando estas ideas de los pares opuestos, con la que pensaban los pitagóricos, y después Heráclito vino un poco a intentar sobrepasar esas dicotomías y decir, bueno, las cosas feas también existen, y existen por un motivo que es para componer la armonía en el mundo. Parecido a lo que decía Heráclito, son también necesarias para que exista un contraste y un equilibrio con lo bello, ¿no? Entonces, o sea, si todo lo que existiera, si no existiera lo feo, no existiría esa tensión entre lo bello y lo feo, que es lo que le da armonía al mundo. Y lo mismo lo pueden pensar en relación a bueno, malo, ¿no? Como todos esos pares dicotómicos de los que veníamos hablando. ¿No? Entonces es interesante pensar cómo esta idea pitagórica, ya después cuando vamos llegando al Renacimiento, ¿no? Y con la fuerte impronta religiosa va cambiando y si bien toma ciertas cuestiones, ya se va a hablar más de una cuestión de proceso, de organismo, de creación, de creatividad. Y este es espectacular. Dios mide el mundo con un compás. Este es espectacular. O sea, buenísimo. A mí esta me parece espectacular. Esto es ya del año 1250, ¿no? O sea, bueno, la impronta pitagórica seguía, ¿no? Está con un compás. El tipo está ahí con un compás intentando ver, o sea, la idea de círculo perfecto, eso calculo que será sí, es la representación del mundo y demás. Em, Acá brevemente, cuando habla de las otras artes, más que nada, me interesa rescatar un par de ideas. En primer lado, esta idea de la estética de la proporción, ¿no? O sea, la idea de que la proporción es la creadora de la belleza, es decir, la proporción es estética en sí misma, lo estético tiene que ser proporcional, eh, que fue mucho más desarrollado en la música, bueno, el resto de las artes un poco más bien celosas, sobre todo en las artes plásticas, desean ponerse al mismo nivel que la música, ¿no? Es decir, bueno, nosotros también podemos mostrar cómo la estética radica en la proporción desde las artes plásticas, ¿no? Y ya sabemos en el Renacimiento con la invención de la perspectiva. Para llegar a la perspectiva en las obras plásticas se necesita de la matemática, como la forma de darle perspectiva a un cuadro, de que tenga distintos planos, etcétera, etcétera, que haya una línea, que las líneas de las cuestiones terminen en un punto de fuga y eso te da la perspectiva, bueno, se partieron de estudios matemáticos para lograr eso. Entonces, no solo es una técnica precisa y realista, porque te da mayor realidad, un cuadro pintado con perspectiva que otro no, que son todas figuras planas, sino que también es considerado bello y agradable a la vista, ¿no? Y por eso es estético. Eh, si nosotros vemos el desarrollo de la perspectiva durante el Renacimiento y después lo comparás, si acá teníamos algo, no tanto, lo comparás con el desarrollo plástico en otras culturas que todavía no hacían uso de la perspectiva, entonces esos eran considerados toscos, ¿no? Feos o primitivos. Nosotros ahora de eso lo podemos apreciar igual porque sabemos que tiene que ver con otra cuestión, pero digo, imaginen ustedes, pues nosotros ahora estamos muy en contacto con todo lo que es imagen, o sea, estamos teniendo una clase por Zoom, estamos viendo las cosas desde la computadora, nos manejamos, ¿no? Como con un ojo que se ha convertido en el sentido más importante. Pero imaginen en esa época de repente empezar a ver representaciones plásticas que tienen perspectiva. Eso que antes era una cosa pegada, ¿no? Como el árbol, la persona, la parte más alejada, todo en realidad está junto y te das cuenta que están alejados porque no pueden estar uno encima del otro. De repente ver eso, no sé, debe ser como
los anteojos de Apple que ahora se vendían a no sé cuántos miles de... Digo, como que se abre un mundo absolutamente diferente y entendés que esa cultura haya despreciado el arte de otras culturas que todavía se habían quedado, ¿no? Como en representaciones donde no existía la perspectiva. Me parece eso interesante pensarlo en esa cultura en ese momento, no nosotros seguir sosteniendo, uy, se me está quedando sin materia, seguir sosteniendo así posiciones un poco elitistas. A ver. ¿Se enchufa esto? Ahí me enchufó. Bien. Em, en el apartado 6, que se titula La adecuación al fin, se va a centrar también en la Edad Media, va a hablar de Tomás de Aquino, que va a decir que para que haya belleza no solo se necesita proporción, sino que va a dar tres puntos necesarios para que haya belleza. La integridad, que tiene que ver que todas las partes se correspondan, ¿sí? La claridad, en relación al color nítido, y la proporción, que ya veníamos, eso ya venía de larga data. Profe, ¿cuál fue la primera? La integridad, Gracias. no, de nada. A mí me faltó la segunda, profe, perdón. Claridad, claridad. Ven que después hablar de claritas, habla él en un momento. Entonces dice, para Tomás de Aquino no solamente la disposición correcta de la materia es lo importante, sino que la perfecta adaptación de la materia a la forma. Volvamos sobre eso. No es la disposición correcta, sino que la materia se adopte perfectamente a la forma que se quiere representar. Sería la idea de la adecuación a un fin al que está destinado cada cosa. Cada cosa tiene que poder cumplir el fin al que está destinada. Y en este sentido ya como que levanta una cuestión más metafísica, ¿no? En el sentido de que, bueno, la metafísica saben que es como que el estudio de lo tangible, de lo material, ¿no? El estudio filosófico de lo material. Entonces, las cosas se tienen que adecuar respecto del fin que persiguen, no solamente ser, ¿no? Y este es como una suerte de principio metafísico, que además también sirve para explicar la unidad del cosmos. Digo, ¿para qué existe la Tierra? ¿Para qué existe el Sol? ¿Para qué existe la Luna? Bueno, todas esas son cuestiones que se adecuan a un fin. Uno los puede pensar desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, el Sol existe porque las plantas hacen fotosíntesis y eso nos da de comer y además nos da calor a nosotros y nos permite ver y calientan la superficie de la Tierra y después no sé, ¿no? Digo, como ¿para qué existe la Luna? No es que existen en sí mismos y nada más en eso tienen valor, sino que tienen un fin. Bueno, desde el cosmos llevado a esta idea a todos los estratos de la vida que a uno se le puedan ocurrir. Vamos a ir avanzando. Tenemos el nacimiento de Venus. Acá, en la idea de la proporción en la historia, va a decir que, bueno, que el arte medieval parece tosco y desproporcionado en comparación con Grecia y con el Renacimiento, ¿no? Si uno ve, nosotros estuvimos viendo estatuas que eran del siglo, del 400 antes de Cristo, y después vos ves algunas representaciones en la Edad Media y dices, bueno, a ver, ¿qué sucedió? Pero también está jugando esta idea de proporción, ¿no?
Entonces va a decir que, bueno, que justamente, ¿qué es lo que pasa en el Renacimiento? Que lo vimos en Española, lo vemos acá. En el Renacimiento se retoma todo este imaginario presente en las culturas antiguas de Grecia y en Roma. Entonces la proporción en el Renacimiento vuelve a cobrar cierto ímpetu que había estado perdiendo durante la Edad Media. Y acá la idea de la proporción va a estar vinculada a la filosofía platónica, ¿no? Dijimos que Platón sería como el gran filósofo idealizante, ¿no? Aquel que no se va a detener necesariamente en lo material, sino en lo que a él lo material siempre para Platón va a estar, por decirlo rápidamente, va a ser un efecto degradado, no va a ser la cosa misma es ideal, es una idea. Entonces, lo que va a decir es que, bueno, el modelo de la realidad son las ideas y las cosas reales son imperfectas imitaciones. Entonces, como que uno se podría pensar como de forma resumida, vos tenés arte, naturaleza e idea, ¿no? Y los estoy alineando del menos importante para Platón al más importante, ¿no? En el fondo más bajo tenés el arte, después tenés a la naturaleza y después tenés a la idea. Entonces, el arte sería una imitación imperfecta de la naturaleza y a la vez la naturaleza sería una imitación imperfecta de la idea. Entonces, lo que tiene esta filosofía es que deja de lado las cosas en sí. Por eso habíamos dicho que a Platón incluso no le parecía interesante el arte, porque era como una cosa de segundo grado y degradada, que la gente no tenía que estudiar arte en las academias, que tenían que estudiar matemáticas, cuestiones que tenían que ver con la naturaleza, con la astronomía, pero no arte, porque el arte es una representación degradada de un ideal. Entonces, esto que pasa, por ejemplo, en relación a la música, ¿no? Él va a decir, bueno, que en la Edad Media la música importaba en tanto como con un conocimiento de reglas que rigen el mundo sonoro. No importaba tanto la interpretación. La música era conocer cómo funcionaba el mundo de los sonidos. Hay un desinterés por el mundo físico de los sonidos, no como lo que efectivamente se escucha. Lo que importaba es cómo se producía ese sonido y cuáles eran las reglas que sostenían la producción de esos sonidos. Porque ¿qué era lo importante? De nuevo, la idea está del número, ¿no? La preferencia por la perfección de las correspondencias numéricas. Estos intervalos, este sonido, de dónde sale este sonido y qué sé yo, no el sonido en sí, no lo que termina siendo la música. Em, Después, lo que sí va a suceder, va a empezar a cobrar nuevamente importancia la idea de la armonía, ¿no? Y va a decir que, bueno, Eco lo que hace una relación entre de importarse de armonía en una época de crisis. Sabemos que la Edad Media fue una época de crisis, hubo grandes hambrunas, ¿no? Había reinados o pueblos que iban recorriendo Europa saqueándose unos a otros, la gente moría de manera muy joven, a veces muy violenta, venían los visigodos y te hacían bolsa al pueblo donde vos vivías, digo, era un momento difícil para vivir. Entonces, recuperar la idea de armonía pareciera ser que fue importante para esta gente porque en ese sentido era un ideal, ¿no? Una vida tan difícil, tan violenta, tan sin certezas. La armonía te permite, bueno, también buscar un refugio en conocimientos de valores estables y eternos, ¿no? Como esto es armónico numéricamente, y que yo, esto es armónico, y ese es un valor que en ese momento se pensaba, esto es armónico acá, en la China y en donde sea. Sabemos que no es así, pero para la época era, bueno,
la armonía es así, se consigue de tal manera, tiene que ver con una cuestión numérica, por lo tanto es estética y por lo tanto es inmutable. Después nosotros vamos y escuchamos por ahí música tradicional asiática o de China y nos suena horrible, ¿o no? ¿No? Esas voces muy agudas que cantan y parecen gritos para nosotros y qué sé yo, y eso demuestra que hay distintas concepciones de lo que es bello, lo que es armónico y qué sé yo. Pero bueno, estamos en la Edad Media. Em, lo que va a pasar en la pintura va a ser, y esto es interesante porque hay muchos autores que difieren, se va a dar un gran entusiasmo por la belleza de la luz y el color, ¿no? Van a estar muy presentes. Sí, si llegamos. Bueno, eso después vamos a llegar en la próxima, no me voy a adelantar. Pero bueno, acá se adelanta un poco, va a hablar de eso, del color, ya lo vamos a ver. Gombrich, que es el otro, el historiador del arte que estuvimos leyendo algunas cuestiones, no va a estar de acuerdo con eso y sigue un poco la imagen tradicional de la Edad Media como un periodo oscuro y que era tenebroso y bla, bla, bla. Eco sostiene otra cosa, ¿no? Entonces dice, bueno, a lo que va es, si bien a nivel teórico estas son las ideas sobre lo que es bello, lo que es estético y demás, el gusto no necesariamente se va a acomodar a esos preceptos, ¿no? Entonces, porque si no, sería muy fácil, como bueno, todo el arte de la Edad Media entonces es así, todo el arte del Renacimiento es así, todo, y no necesariamente. Estamos hablando de cómo ideas prominentes en un momento que no indican que no existieran otras rondando o que el gusto no se conformara de otra manera. Y por último, él va a hablar también de la idea de proporción, bueno, en la literatura, como cómo metemos, o sea, en la música ya vimos cómo se mete, en la arquitectura vimos cómo se mete, vimos cómo se mete en las artes plásticas, y en la literatura, ¿qué hacemos con la proporción y las cuestiones numéricas? Y bueno, tenemos a la querida poesía con la métrica, ¿no? De sus versos, estamos ahí contando si es un endecasílabo, si es no sé qué. Eh, También el orden de las palabras en otros discursos no poéticos, ¿no? Se va a pensar mucho como ciertas cuestiones de la gramaticalidad y cómo colocar las palabras para lograr ciertos efectos. La coordinación de las descripciones y las argumentaciones en las composiciones que son más narrativas. Eso va a tener que ver también entonces con las proporciones, ¿no? Como la forma en la que uno, por ejemplo, desarrolla un discurso argumentativo, cuáles son las proporciones dentro de los argumentos, la cantidad de argumentos que da, cómo los presenta, si da contraargumentos que, no sé, doy 3 argumentos, doy 3 contraargumentos, la idea de que tiene una introducción y un desenlace final, ¿no? Cuestiones que se mantienen hasta el día de hoy. Digo, el género argumentativo es uno de los géneros más pautados que existen incluso al día de hoy, ¿no? Que uno sabe, te dicen que tienes que escribir un texto argumentativo y tiene que tener tales partes y tiene que ser así de cierta manera. Em, a finales del Renacimiento, es decir, cuando nos vamos acercando ya más hacia el barroco, se va a empezar a percibir un cambio en esta idea de la belleza y la proporción. La belleza ya no queda tan, de a poco va desatándose o alejándose de la proporción y del equilibrio, y va a estar más asociada a la idea de la torsión, de la tensión, de cosas que están más allá del mundo y de las reglas de la matemática. Y después lo vamos a ver eso en la espectacularidad del barroco, ¿no? Si conocen algo de pintura barroca sabrán a qué me refiero, pero bueno, eso lo vemos más adelante. Y además tenemos que pensar que se van dando distintos cambios incluso también en los modelos del universo. Pasamos de la idea de la perfección del círculo
después con Galileo, que desplaza a la Tierra del centro del universo, y eso ya es un gran problema y es un gran cambio, todo esto que estábamos hablando antes, ¿no? Como de la perfección y que cada lugar ocupa su cosa, bueno, y de repente se dan cuenta, no está todo girando alrededor de la Tierra. Y después Kepler que se da cuenta que la Tierra gira alrededor del Sol, y no solo eso, sino que forma una elipsis. Salimos de la perfección del círculo, ahí ya con la elipsis les debe haber explotado la cabeza. Entonces ya no obedece. La idea de elipsis claramente está muy alejada de la idea de la perfección pitagórica, para quienes el círculo es la figura geométrica por excelencia, por ser la más perfecta. Y ya hacia finales del siglo XVI, Giordano Bruno termina de reventarlos y habla de que el cosmos es infinito, de que hay pluralidad de mundos. Entonces ya no se puede hablar de armonía cósmica, porque ni siquiera sabemos dónde empieza, dónde termina, qué lo compone, porque es infinito. Y ahí no hay forma, ¿no? Matemáticamente ya deja de funcionar ese modelo. Acá, imagina acá. Bien. Ahora sí, podemos ir pasando al capítulo 4. Hasta acá, consultas, dudas, cosas que quieran agregar. Si lo leyeron o no lo leyeron, no importa. Pueden traer saberes de otros lugares. ¿Estamos bien? ¿Están vivos? ¿Están despiertos? Bien. Es más de lo que puedo decir sobre mí misma. No podía sacar él. No, bien, profe, bien. Bueno. Bien, la luz y el color en la Edad Media. Entonces, como yo un poco les adelanté, acá Eco va a echar por tierra un poco la idea esta de, ay, la Edad Media es el oscurantismo, es un periodo donde todo era oscuro. Digo, bueno, sí, él empieza diciendo, sí, las personas vivían en lugares oscuros, porque imagínense que alumbrándose con unas velitas de porquería, no solo los grandes señores feudales que tenían esos castillos con esas ventanitas más bien pequeñas, todos de piedra, cuando se hacía de noche, era un mundo de bastante oscuridad. Sin embargo, el arte de este periodo no sigue, no obedece esa lógica, ¿no? Es como si las personas hubieran querido que en el arte existiera o permaneciera aquello con lo que ellos no contaban todo el tiempo, la idea de luz y del color. Habla también de que las calles de noche eran oscuras y peligrosas, etcétera, etcétera. Y dice, esto se muestra que es una estupidez pensar, no, no lo dice así Eco, lo digo yo, dice, esto es estúpido pensarlo de esta manera porque durante el Renacimiento y el Barroco la gente seguía viviendo igual con la velita y no hubo momento, y nadie puede decir, ay, el Renacimiento fue un periodo oscuro, ¿no? Donde la luz no importaba, y todo lo contrario, ¿no? Si pensamos en las pinturas renacentistas, con esos colores y demás. Entonces, decir, no, no tiene nada que ver cómo vivía la gente a el tipo que arte hacía. Esa es una mirada nuestra, muy sesgada, y que creo que ya en alguna clase lo hemos hablado, ¿no? Como esta idea de que si bien en la Edad Media fue un periodo de muchos líos sociales, de invasiones, de que es el momento en el que también se empieza, o sea, que la vida en la Europa feudal era difícil para gran mayoría de los que vivían en ese momento, de que la vida pendía de un hilo, de que poder comer o no comer también, hubo hambrunas, la gente se murió como mosquitos, etcétera. Pero también se dejan de lado un montón de cuestiones de la Edad Media, de características que son mucho más vitalistas que las que pensamos en general. Ya vamos a leer igual algo de eso cuando leamos el texto de Bakhtin, porque si bien él habla del Renacimiento, muchas de estas cuestiones vienen de antes del Renacimiento.
Como el carnaval, ¿no? Ya eso lo vamos a ver. Pero yo les había comentado a ustedes un texto de una filósofa italiana que se llama Silvia Federici, ¿se acuerdan? Calibán y la bruja, en el que ahí contaba cómo las mujeres, antes de que la iglesia impusiera la forma tradicional de matrimonio con casas nucleares y familiares y qué sé yo, las mujeres gozaban de algunas libertades muy interesantes que después fueron perdiendo y que ya no eran tan comunes, ¿no? Había mujeres que vivían solas, había mujeres que se dedicaban como a la medicina con plantas y yuyos y tenían un montón de conocimientos y qué sé yo, lo estoy diciendo de forma muy resumida. Entonces digo, está bueno como poner un poco en duda, hacer un poco de revisionismo con esta cuestión que tenemos de la Edad Media. Y además la Edad Media, lo que nosotros consideramos la Edad Media son un montón de siglos, entonces no podemos pensar que la gente vivió ¿no? como de la misma manera y siempre igual y todas pálidas durante tantos siglos. Bien, entonces es como decir, no, que el arte en la Edad Media es luminoso, que se usan, y acá ya en la primera imagen los vemos, se usan muchísimo los colores puros, el rojo, el azul, ahí está el dorado, ¿no? Digo, el blanco, sin matices, sin claroscuros, eso va a aparecer en el barroco. Y la idea es que acá la luz, acá en la Edad Media no hay tanto trabajo con la luz, con cómo funciona la luz adentro del cuadro. Como vemos acá, las figuras no hay sombras, o sea, la luz no viene de ningún lado, son todos colores planos. Pero igual esto crea un efecto como que la luz salta de los colores. Lo que le da luminosidad al cuadro es el uso de estos colores, no el uso del claroscuro, como vamos a ver después más adelante. Después voy a poner acá otros ejemplitos. Acá sí hay un poco de uso de la luz, pero acá en este más grande no. En el ángel de la quinta torre. Ahí está. Y dice, estos son miniaturas, ¿no? Por ejemplo, este de acá, el del ángel, es una miniatura. Se llaman miniaturas o iluminaciones, no sé si saben lo que son. Son en los libros de esa época, ¿sí? Que eran manuscritos, todavía no existía la imprenta, o sea, los libros eran objetos muy preciados porque no se reproducían técnicamente, sino que eran hechos por copistas, estaban forrados con tapas de cuero, y al ser objetos que eran tan difíciles de producir, eran objetos caros y eran objetos donde se les ponía un montón como de adornos y cuestiones. Las miniaturas o iluminaciones son este tipo de dibujitos, de obras, que aparecían en todos los costados de las páginas, ¿no? Eran chiquititas. Y aparecen como adornando el texto. Incluso algunos aparecen en el medio del texto o al comienzo de la página. Y esto tenía que ver también con que era tan caro de producir que se usaba la hoja toda, o sea, dejar márgenes, ¿qué es eso? O sea, estaban en economía de guerra en un sentido, y entonces todo el papel estaba o lleno de letras, de palabras, y si no, también ornamentado, ¿no? Entonces eso se llaman las miniaturas o iluminaciones, ¿no? Que son una especie de expresión artística que para nosotros ya se ha perdido, pero que era muy importante en la Edad Media y que muchas veces explicaban lo que decía el texto y a veces no tenían un pomo que ver con nada, o sea, ni siquiera. Era todo bastante caprichoso. Entonces, bueno, esta que vemos acá es una miniatura y como vemos también, de nuevo, el uso de los colores puros y cómo uno no puede decir que esto es sombrío u oscuro.